Entonces quiero pedirles que abran la Biblia en estos dos pasajes. Uno es en el libro de Malaquías. Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Hemos estado estudiando el libro de Malaquías por 25 miércoles. Entonces, y seguimos tratando de exprimirle, ¿verdad?, a este texto del libro de Malaquías. Y luego, ya que tengan Malaquías capítulo 3, quiero que vayan a otro texto que es 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Segunda de los Corintios 8:9. Y vamos a empezar con este texto. Vamos a leerlo todos juntos. Vamos a leerlo juntos y después le voy a animar a que oremos y que Dios nos muestre qué es lo que Él quiere hablarnos a través de su palabra. Y vamos a pedirle que Dios nos hable el corazón, que Dios use la predicación. ¿Ok? ¿Ya lo tienen? Malaquías 3:10 y 2 Corintios 8:9. También está en la pantalla para nuestros invitados, esperando que pueda ser de bendición. Vamos a leer este texto. Primero, 2 Corintios 8:9. Todos juntos, ¿cómo dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Fíjese cómo dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Señor, queremos poner en tus manos este mensaje. Necesitamos de la guía de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tener la mente de Cristo. Ayúdanos a tener en nuestra mente tu palabra y entender y pensar nuestra vida más entendidamente, Señor, y que podamos tomar decisiones en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las áreas que nos cuesta más trabajo pensar y obedecer es acerca de dar diezmo o ofrenda o dar donación o dar algo para la obra de Dios. ¿Por qué nos cuesta trabajo? En primera, porque no nos gusta que se nos hable de nuestro dinero, ¿no? No nos gusta que se nos hable de lo que es nuestro. El área financiera es una de las cosas más privadas que tenemos. Y si alguien nos preguntara ¿cuánto ganas?, luego nos ponemos a la defensiva. ¿Tú qué te importa, no? ¿Por qué me estás preguntando eso, no? Es una pregunta muy privada, ¿cuánto ganas? Porque es una pregunta que tiene que ver con las finanzas de la familia. Y también otra razón por la cual a veces es difícil hablar de dar a nuestro Dios es debido a que ha habido tristemente muchos abusos, y en el nombre de Dios mucha gente ha acumulado riquezas, y la Biblia dice de esta gente que gente con codicia va a usar el nombre de Dios para enriquecerse. Y he escuchado tantas veces, de hecho esto es un estorbo en la mente de mucha gente para siquiera ir a las iglesias. Gente me ha dicho, recuerdo hace un mes, un varón que me encontré en la calle, platicamos y le empecé a compartir de Dios, y me dijo, no, pero es que todas las iglesias son iguales. Siempre dicen así, ¿verdad? Y todas las iglesias son iguales, y ahí los pastores y los líderes con sus carrazos y la gente ahí pagando todo para ellos. Y yo le decía, tiene razón, hay muchos así. Es más, yo le puedo decir que iglesias son así, pero no todas las iglesias son así. Y el hecho de que muchos sean así no significa que todos sean así y que sea incorrecto ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. Y me escuchó y le dije, mire, es más importante que usted no permita que por esta situación, porque si es real, cualquiera de nosotros podríamos rápido pensar en algo que hemos escuchado, gente que se ha enriquecido, gente que tiene minerales, gente que tiene un jet privado y este tipo de cosas.
que se han enriquecido con la fe de la gente. Pero yo le decía a él, pero mire, quiero que piensen que usted tal vez por este tipo de cosas pueda perderse de conocer al Señor Jesucristo. Y le empecé a compartir y él tomó la decisión de recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Ahora, hermanos, en 2 Corintios 8:9 será una de las razones más preciosas por las cuales uno puede y debe considerar ofrendar al Señor. En Malaquías, no hemos leído ese texto, pero Malaquías nos dice que traigamos nuestros diezmos, traigamos nuestras ofrendas. Y cuando uno no conoce mucho de Dios, dice, ¿por qué yo habría de pensar en dar mi dinero? De por sí tengo poco, de por sí ando apretada, de por sí ando ajustado en mis gastos. ¿Por qué yo debería de considerar dar una ofrenda, dar dinero a una iglesia? Y cuando uno piensa en esas cosas, pues claro que uno no va a querer dar, ¿no? ¿Quién no está apretado? Pues ¿quién no está un poco justo en las finanzas? Pues casi todos, ¿no? ¿A quién le sobra el dinero, hermanos? No, pues casi a nadie, ¿no? Sin embargo, cuando una persona entiende lo que dice la Biblia acerca de dar, uno va a poder aprender y tomar la decisión más fácil de dar a Dios. Ahora, quiero que primero veamos, antes de ver el mandamiento de dar ofrenda a nuestro Dios, primero vamos a ver la motivación. ¿Cuál es la motivación? Bueno, la motivación está en el versículo 9 que acabamos de leer hace un rato. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Este texto dice que el Señor Jesucristo era rico. Y cuando se refiere a eso es porque Él estaba en el cielo, viviendo sentado a la diestra de Dios, con la adoración angelical, estando en el cielo. El Señor Jesucristo ya existía antes de que Él fuera encarnado a través de María. Mucha gente no comprende esto y piensa que Jesús existió el día que fue concebido, así como usted, pero no se confunda. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, el verbo de Dios, era en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesucristo es Dios, y antes de que existiera este universo, el Señor Jesucristo ya existía y estaba en el cielo con toda su gloria. Pero hubo un día donde Él decidió hacerse pobre. ¿Cómo fue eso? La Biblia dice que se preparó todo para la venida de Cristo, y que Cristo voluntariamente vino. En el libro de los Salmos, cuando Dios cuestiona qué haremos, no querrá sacrificio, pero dice el Hijo que Él está dispuesto a venir y dar cuerpo, o sea, dar su cuerpo, dar su cuerpo en sacrificio por nosotros. Y entonces Jesús se hizo pobre. Usted recuerde que el nacimiento del Señor Jesucristo fue, y también la vida que Él vivió fue muy pobre. El Señor Jesucristo no nació en una clínica como usted, no nació en un hospital como usted o como sus hijos. Nació en un granero, nació en medio de los animales y lo acostaron en el plato de las bestias. ¿Y por qué hizo eso Dios, pudiendo haber hecho que su hijo naciera en el palacio del mismo César del Imperio Romano? ¿Por qué? Porque se había de profetizar que Jesucristo nacería en Belén, en un pueblito, en un pueblucho, como decimos. Y Jesús se hizo pobre, y tampoco fue el hijo de un doctor, no fue el hijo de un artista o de un filósofo, porque las carreras más prestigiosas en ese tiempo era ser médico, ser filósofo, o tal vez ser gobernador, o tal vez ser un artista. Y ninguna de esas fue José ni María. Fue carpintero.
Y sin embargo el Señor Jesús se hizo pobre y vivió entre nosotros y vivió como nosotros y comió la comida que los judíos comían y se dormía donde caía. Y la Biblia dice que Jesús no tuvo donde recostar su cabeza. Si usted tiene un coche, si usted tiene una casa, si usted tiene un lugar, unos cuartitos, sepa que usted tiene más del Señor Jesucristo. Jesucristo no tuvo posesiones, nunca. Se hizo pobre siendo rico. ¿Pero por qué vino? El propósito por el cual vino, dice ahí la Biblia, que Él vino para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Porque a través de su vida pobre y a través de servir y a través de morir en una cruz, ese fue el precio que Él pagó para comprarnos la vida eterna. Mucha gente no entiende esto, que Jesucristo cuando murió en la cruz pagó todo lo que se tenía que pagar por la vida eterna. Y lo único que se necesita es arrepentirse de nuestro pecado y creer que Jesucristo ya lo hizo todo en esa cruz, y recibiéndole en el corazón, Él nos da la vida eterna. Y habiendo recibido la vida eterna, somos enriquecidos. ¿Qué hizo Jesús a través de su muerte? Mucha gente no entiende qué es todo lo que hizo Jesucristo a través de su muerte en una cruz. La gente, yo me he dado cuenta que la gente conoce que Jesús murió en una cruz y sabe, recita como perico que Jesús murió por todo el mundo, pero no lo entiende. Un perico puede decir: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, amén, amén. Conozco un perico que dice: aleluya, aleluya, no sé qué canta, ¿verdad? Y ya desde cristiano el perico, ¿no? Bueno, la familia es cristiana, no sé si él es cristiano, ¿verdad? Pero Pánfilo se llama. Y sin embargo, el perico habla y habla, pero no lo entiende. Y mucha gente así es. La gente sabe porque se lo aprendió, lo obligaron a memorizárselo cuando hizo la primera comunión, o en una religión, o en alguna parte escuchó que Jesús murió en una cruz, pero eso no es comprender. La Biblia dice que por su pobreza fuimos enriquecidos. ¿Cómo? Usted puede decir: ¿cómo enriquecidos si yo no tengo dinero? Quiero que usted sepa que la muerte de Cristo hizo que nosotros tengamos la vida eterna gratis. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia, y teniendo la presencia de Cristo, nosotros podemos realmente ser felices, ser gozosos, superar las pruebas, tener victoria en nuestra familia, poder tener la seguridad de ir al cielo, y todas esas cosas intangibles que el mundo no puede dar, Dios las da a través de su Hijo Jesucristo. Hace ratito estaba leyendo mi Biblia y una frase muy interesante. Pablo dice que nosotros, los que hemos recibido a Cristo, tenemos la mente de Dios, la mente de Dios, la mente de Cristo. Y cuando yo me ponía a pensar esto, yo decía: es cierto, cuando una persona cree en el Señor Jesucristo y conoce al Señor y conoce su palabra, tenemos la mente de Cristo. De manera que cuando uno piensa en un asunto, piensa en un problema, lo juzga, lo analiza de manera espiritual. Todas las cosas de la vida tienen relación con lo espiritual. Todas las cosas que te pasan a ti, que me pasan a mí, tienen relación con nuestra comunión con Dios. Todas. Pero cuando una persona entiende que tenemos la mente de Cristo, eso es porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Ahora, Cristo quiere darnos vida eterna, quiere darnos una vida abundante, quiere darnos sus bendiciones, quiere darnos la paz en el corazón, nos quiere dar sus bendiciones tangibles también, nos quiere dar una buena familia, nos quiere dar a través de su palabra la dirección de cómo caminar una buena vida. Pero todo esto que nos quiere dar y que es gratuito para nosotros, nos lo dio aunque no lo merecíamos. El texto que estamos leyendo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya dijimos que Cristo, cuando murió en la cruz, se empobreció, murió como muerte de criminal. No murió de manera natural, murió la muerte más vergonzosa, más humillante de ese periodo de la historia. No sé cuál es la manera más horrible de morir en nuestros tiempos. Tal vez sea por cirrosis, tal vez sea por un cáncer muy doloroso, no sé. Pero en esos tiempos la muerte más dolorosa era la muerte de cruz. Y era para los criminales, no cualquier criminal, era para los criminales de peor categoría. Y no sé si usted sabía esto, pero un romano, uno de sus derechos era
que nunca habría de morir por una muerte tan fea como la crucifixión. Un romano no podía ser crucificado. A propósito, Pablo no pudo ser crucificado. Pedro fue crucificado de cabeza, pero Pablo no, porque Pablo era romano por derecho. Pablo fue decapitado, pero Jesucristo no era romano, así que él sufrió la muerte más vergonzosa y dolorosa. La muerte de la crucifixión no era para que para que mataran a la gente. Usted debe entender que la crucifixión era un método de tortura, y no era para matar a la gente rápido, era para matar lento a la gente. Los historiadores dicen que el cuerpo quedaba varios días sobreviviendo, nada más tomando vinagre para desinfectar o para tomar líquidos, pero la idea era mantenerlos sufriendo allá el mayor tiempo que querían. Y cuando se compadecían los jueces, le daban una muerte rápida. Les quebraban las piernas para que los mataran rápido. Entonces la crucifixión no era para matar, era para hacer sufrir. Pero Cristo lo hizo para pagar el precio de nuestra salvación. Por eso dice que fue por amor a nosotros. Y luego dice que fue por gracia, inmerecidamente. Inmerecidamente, la palabra gracia significa favor inmerecido. ¿Cuánto hizo usted para que Cristo quisiera sufrir todo lo que sufrió para darle a usted la salvación? ¿Cuánto? ¿Cuánto pagó? ¿Cuánto robó? ¿Qué hizo usted para que Cristo decidiera ir a la cruz por usted? Nada. Ni había nacido y Cristo ya estaba pensando en usted, porque sabía que usted iba a pecar, sabía que usted iba a ser condenado por su pecado, y por eso la Biblia dice que Dios mandó a su Hijo, y su Hijo voluntariamente se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Pero esto fue de manera indigna, porque nosotros no lo merecíamos. Ahora, cuando una persona entiende que Dios nos dio la salvación, que Dios nos dio sus bendiciones a través de Cristo Jesús, uno se da cuenta que no es gran cosa que Dios nos pida traer los diezmos, traer las ofrendas a Él. Hemos visto la motivación de un cristiano. Cuando uno piensa que Dios dio a su Hijo, ¿qué tanto es que yo dé mi ofrenda cuando Dios dio a su Hijo por mí? ¿Sí está conmigo? ¿No se ha dado cuenta usted que la gente que nos da algo a nosotros es muy buena para con nosotros? No nos cuesta trabajo darles de regreso. Supongamos que una persona es muy buena y le comparte ahí un taquito, o a veces le trae un regalo. ¿No se ha dado cuenta que no es difícil para nosotros darles de regreso algo? Porque pues uno se acuerda, ¿no? Me ayudó cuando andaba bien pobre, me dio un préstamo, me echó la mano cuando yo estaba batallando, y esas cosas no se olvidan, ¿sí o no? Y por eso cuando ahora esa persona nos pide un favor, ¿con qué cara le decimos que no? No podemos decir que no cuando nos apoyaron tanto, ¿no? Así debería de pensar uno cuando pensamos en nuestro Dios. Ofrendar no debería de ser difícil si uno piensa en todo lo que Dios hizo y nos ha dado a través de Cristo Jesús. Ahora vamos a ver el mandamiento. Vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 10, por favor. Y el texto, hermano, también hay una tablita, si ahorita la puedes poner, por favor. Pero Malaquías 3:10, vamos a leerlo todos juntos, hermanos. ¿Cómo dice? ¿Listos? ¿Ya lo tienen? Malaquías 3:10. Último libro del Antiguo Testamento, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y ahora en esto dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La palabra de Dios aquí claramente habla del mandamiento de traer diezmos y ofrendas. ¿Qué significa esto? Mire, la palabra de Dios nos habla de los diezmos y de las ofrendas. Son dos cosas diferentes. La palabra diezmo viene de la palabra décima parte. Significa décima parte en el idioma del Antiguo Testamento. Y además, la palabra décima parte o la palabra diezmo proviene de la palabra, en el idioma original, de la palabra 10. Entonces, como en el español, ¿verdad? 10, diezmo. Y es porque habla del 10% de lo que Dios nos bendice. Eso es el diezmo.
pero la palabra ofrenda es un poco distinta. La palabra ofrenda tiene que ver con una ofrenda en general, con un regalo, con una donación, y eso significa la palabra ofrenda. ¿Okay? Ahora, quiero explicarle esto rapidísimo. La palabra de Dios habla mucho acerca del diezmo y de la ofrenda en la Biblia. Ahora, la palabra de Dios habla varias veces. Le voy a dar así, hay una pequeña tablita ahí que vamos a poner, pero le voy a dar un panorama en 3 minutos acerca de lo que dice la Biblia acerca del diezmo y de la ofrenda. Mire, en el Antiguo Testamento vamos a ver, por ejemplo, antes de la ley se ve un momento donde Abraham tiene una guerra y gana la guerra, y él tiene un botín de la guerra, y entonces al final está agradecido que Dios le ayudó en su guerra. Y entonces en Génesis 14 la Biblia dice: Abraham dio sus diezmos al sacerdote. Ahora, en otro pasaje, también antes de la ley, Jacob emprendió su viaje y prometió dar diezmo a Dios, y se comprometió y le dijo: Dios, yo me voy tengo que viajar, voy a hacer mi vida independiente, y si tú me bendices, yo te voy a dar diezmo de todo. Qué bonito, ¿no? Él quería la bendición de Dios, pero él se dio cuenta que si tú me bendices, Dios, yo estoy dispuesto a darte el diezmo de todo. Eso está en Génesis 28. Y luego, esto es antes de que existiera la ley de los judíos, ¿ok? Luego, durante la ley, Dios le instituye al pueblo judío el diezmo. Les dice: el diezmo es mío, le dice al pueblo de Israel en Levítico 27. Más tarde, Moisés le repite al pueblo de Israel el mandamiento de diezmar en Deuteronomio 12, ahí capítulo 14 y capítulo 26. Esto es durante la ley judía, ¿ok? Luego, más tarde, Nehemías, también durante el tiempo de la ley, se da cuenta que el pueblo de Israel no daba diezmos, no daba ofrendas, y le dice: a ver, él es el gobernante de Jerusalén, y le dice: a ver, algo está mal aquí, no puede ser esto, vamos todos a empezar a diezmar, a empezar a ofrendar para beneficio de la obra de Dios, y que se levante nuevamente el templo. Entonces, esto está en Nehemías capítulo 10, capítulo 13 también. Nehemías exhorta al pueblo y empiezan otra vez a ofrendar, ¿verdad? Y después de la ley, vemos al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le preguntan acerca de la gente religiosa, y Él les dice: a ver, no es malo que ustedes diezmen, no se olviden del amor, de la misericordia, pero no dejen de diezmar. Y Cristo no invalida ni hace ninguna abolición del diezmo, sino que anima a la gente a ofrendar y a diezmar voluntariamente. Eso está en Mateo 23. Ahora, todo esto podríamos estudiarlo 1 hora, yo se lo acabo de dar en 5 minutos, pero no nos vamos a detener en esos aspectos. ¿Qué es lo que quiero explicar aquí? La práctica de dar a Dios es una práctica que la vemos durante la ley de los judíos, antes de la ley de los judíos y después de la ley de los judíos. Ahora, nosotros recordemos que no somos judíos, o no sé si aquí habrá algún judío, pero no creo, todos tenemos cara de mexicanos, ¿verdad? Entonces, no somos judíos, somos gentiles, somos gente extranjera para ellos, ¿no? Ahora, recordemos que nosotros no estamos bajo la ley. Entonces yo no le explico esto para decirle de la ley, para que usted ofrende, porque usted no es un judío. Ahora, en Hechos 15 hubo un problema muy grande. Usted puede leer este capítulo después, pero en Hechos 15 hubo un problema muy fuerte, tan fuerte que hubo discusiones en la iglesia. Y la cuestión era esta, que muchos judaizantes, todavía existen hoy los judaizantes, iban con la gente, le decían: si usted no sigue la ley de los judíos, no puede ser salvo. Todavía hay judaizantes, solamente que les llaman mesiánicos, pero es lo mismo. Y los judaizantes empezaban a decir: usted necesita obedecer la ley de los judíos. Y Pablo dice: no, a ver, espérame, no, la salvación es por la fe en Jesucristo, la salvación es por recibir al Señor con arrepentimiento y con fe. Entonces, nada de obedecer la ley. Y hubo un choque tan grande que entonces Pablo dijo: no, este problema, vamos a la iglesia de Jerusalén, tenemos que hablar, porque este es un problema muy fuerte.
porque querían añadirle a la palabra de Dios. Después de mucha discusión, ahí estaban todos los apóstoles, estaba Pedro, Bernabé, los judaizantes, bueno, los ancianos, mucha gente, y todos pues escuchando los argumentos y todo esto. Ahora, en Hechos 15:22 es la conclusión. Ya se aventaron el problema, ya discutieron, ya pensaron, ya oraron, ya analizaron, y esta es la conclusión. En Hechos 15:22 dice la Biblia: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. Fíjense, ya este es el acuerdo, la conclusión. Usted puede leer todo el capítulo en casa, pero fíjese la conclusión. Ellos decidieron elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Y viene lo que dice la carta, muy chiquita la carta, pero fíjense la conclusión de los creyentes. Dice: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles, o sea, usted y yo, ¿no? Entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Nosotros también somos gentiles, no somos judíos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Fíjense, guardar la ley de los judíos. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Lo que está diciendo aquí la carta. No, tranquilos. Ustedes no están obligados a guardar la ley judía. Es el resumen, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque algunas personas, cuando empiezan a estudiar el tema del diezmo y de la ofrenda, llegan a Malaquías. ¿Y Malaquías qué dice, hermanos? Vamos a leerlo todos juntos. Malaquías 3:10, algunos creo que lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El mandamiento de traer los diezmos, y también habla de las ofrendas atrasito, ¿verdad? Cuando dice: me robará el hombre a Dios, y luego dice: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero ahora Dios dice: traigan sus diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Ahora, este versículo, algunas personas dicen: no hay que obedecerlo nosotros, porque es el tiempo de la ley. Pero yo le acabo de demostrar que esta práctica de dar a Dios y del diezmo y de la ofrenda era durante la ley, sí, pero también antes de la ley y también después de la ley. Nosotros no damos diezmo porque seamos judíos. Nosotros, cuando damos diezmo y ofrenda, lo hacemos porque estamos agradecidos con Dios, lo hacemos porque queremos honrarle, lo hacemos porque le amamos. La Biblia dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Entonces usted no puede decir que ama a Dios y no da ofrenda. Discúlpeme, pero no es verdad. No, pero usted no conoce mi corazón. Es cierto, no conozco su corazón. Pero la Biblia dice que cuando una persona de verdad ama y en su corazón tiene las cosas de Dios, donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. En lo que usted gasta más es en lo que usted tiene su corazón. Nada más dígame cuáles son los gastos más fuertes que usted tiene y yo le voy a decir dónde está su corazón. Nada más dígame todos los gastos de la tarjeta de crédito, en qué se gastó, y yo sé en qué tiene su corazón, ¿sí? Porque las cosas que no son importantes no estamos dispuestos a pagar ni un peso, o sí, pero las cosas que son importantes para nosotros gastamos. Entonces, hermanos, por esa razón es que nosotros traemos los diezmos al alfolí y nosotros queremos dar a nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque uno entiende
que Dios dio su vida por mí. Entonces, ¿cómo no yo darle mi diezmo, mi ofrenda? Ahora, el diezmo es, ¿cuánto porcentaje? 10%. Las ofrendas, yo le decía, es algo más general. Puede ser una cantidad que uno tenga en su corazón, pero es algo ya libre, ¿ok? Dependiendo de nuestra gratitud, nuestro corazón por Dios. Y entonces, nosotros en nuestra iglesia enseñamos sobre el diezmo, enseñamos sobre las ofrendas, porque amamos a Dios y esta práctica se ha seguido. Usted recuerda a Abraham y recuerda a Jacob. ¿Por qué ellos dieron diezmo? ¿Porque estaba en la ley? No, ni existía la ley de los judíos. Todavía no existía Moisés para ese tiempo. ¿Por qué lo hicieron entonces? ¿Estaban obligados? No. ¿Por qué lo dieron entonces? Estaban agradecidos con Dios. Estaban agradecidos porque Dios les dio victorias. Dios le ha dado victorias a usted, entonces ofréndele. Usted está agradecido con lo que Dios le dio, entonces ofréndele. Las ofrendas y los diezmos son una muestra de nuestro corazón. Ahora, otra cosa más, ahí dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. ¿Cuál es el propósito de estas ofrendas? Era para que hubiera alimento en la casa de Dios, en el templo. ¿Por qué alimento? No dinero, dice alimento, pero ¿por qué alimento? Porque había necesidades que cubrir, porque los levitas eran la tribu que estaba allí dedicándose a servir de tiempo completo allí, de manera que los diezmos eran usados para que hubiera ahí alimento para mantener a los obreros de Dios y los levitas no tuvieran que trabajar. Ahora fíjense, cuando el pueblo de Israel no diezmaba, no había dinero en el templo. Y si no había dinero en el templo, los levitas, ¿qué hacían? Pues no hay dinero, pues yo no voy a trabajar. Y se iban a trabajar, pero ya no había quien estuviera en el templo. Y entonces la vida espiritual del pueblo se iba para abajo, porque ya no había templo. Entonces, por eso es que Nehemías en su tiempo dijo: no, esto está mal, tenemos que volver a diezmar, porque si no diezmamos, no ofrendamos, todo eso se va a ir para abajo. O sea, Nehemías no entendía. Entonces, ¿a dónde se iba o para qué propósito eran usados los diezmos, mis hermanos? Para la obra de Dios, para la casa de Dios. La palabra alfolí son dos palabras en el idioma de la Biblia. Significa casa del tesoro. Era como un granero gigante donde ahí ponían todos lo del pueblo. Llegaban, daban su diezmo, daban su ofrenda, como tenían en su corazón, lo ponían en este granero y el granero ahí se guardaba para que se consumiera para lo que se necesitara ahí en el templo, para los levitas, para la manutención de toda la obra de Dios. Ahora, cuando una persona va madurando en su fe, se da cuenta que, especialmente cuando una iglesia es una iglesia independiente, nadie nos va a regalar nada, y a través de los diezmos, de las ofrendas, es que todas las necesidades se cubren. Hay muchas necesidades que se cubren en una iglesia. Por ejemplo, este lugar no es nuestro, se tiene que pagar una renta, se tiene que pagar sueldos, se tiene que pagar los servicios de luz, internet. Si usted ha estado en algunas reuniones de la iglesia, a veces se da comida, la comida a veces también se suple por la iglesia, las rutas para que vayamos por más gente, el mantenimiento de la iglesia, que se descompone el aire acondicionado, hay que comprar ahí todas las cosas que se tienen que comprar, los tratados, las lonas, el aseo, el papel, los eventos especiales. Todo esto son gastos de operación. Cualquier persona sabe esto, ¿no? Gastos de operación, gastos fijos, gastos variables, ¿sí? Así lo manejan en la administración, ¿verdad? En la contabilidad. Entonces, de la misma manera, así se da en las cosas de la obra de Dios. Y cuando aprendemos a ser generosos, nos damos cuenta que Dios puede usar nuestra ofrenda. Nosotros no debemos de pensar en darlo para la iglesia. Usted no lo debe de dar a la iglesia, usted debe de darlo a Dios, porque Dios es quien dio a su Hijo por nosotros. Pero la iglesia lo va a usar de manera que más gente conozca de Cristo y la obra de Dios crezca, ¿okay? Ahora hay algo finalmente ahí que quiero que vean. Está el mandamiento de diezmar, de ofrendar, y luego está la instrucción, ¿para qué? Para que haya alimento en su casa, para que el alfolí esté lleno. El alfolí no es un canastito, el alfolí es un granero, ya dijimos. Y luego dice: y probadme ahora en esto.
dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo decía que una de las razones por las cuales uno batalla en diezmar o en ofrendar es porque a veces uno se siente limitado. Usted no es pobre, yo no soy pobre. Nos sentimos pobres, es diferente, pero no somos pobres. Usted puede ir a los índices de pobreza y va a ver qué es pobreza de verdad. Luego por ahí algunos dicen, no, es que México tiene 50% de pobreza. ¿Qué chillones son? Le voy a decir qué es pobreza. Hay estadísticas en África donde una persona vive con $1 al día. ¿Sí sabes cuánto es $1, verdad? ¿20 pesos? ¿20,50? ¿21? Depende de cómo es el tipo de cambio. Hay estadísticas donde hay gente que vive con $2 al día, 40 pesos. ¿Cuánto gana usted al día? Si usted gana más de 40 pesos, no es pobre. No se engañe, no se conmisere, no se sienta pobrecito usted, porque no es pobre. Usted no sabe qué es pobreza si usted gana más de 40 pesos al día. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces uno, de verdad, que pobre de mí, no tengo un BMW, soy bien pobre, nada más tengo este cochecito, pobre de mí, no tengo dinero, nada más tengo este bistec, pobre de mí, no me alcanzo para el pan de dulce. Y de verdad que somos bien chillones cuando Dios nos ha bendecido. Ahora, si Dios nos ha bendecido, la Biblia dice, trae estos hijos. Pero hay veces que estamos apretados por los gastos. Ahora, cuando estamos apretados por los gastos, la Biblia dice ahí, probadme. Ahora, now, dice en el idioma dice ahorita, probadme ahora en esto. ¿Qué significa esta frase? La palabra probadme es la única vez que aparece en la Biblia donde Dios está invitando a la gente a probarlo a Él. La palabra probadme, este verbo tenía que ver con probar la autenticidad de los metales. Por ejemplo, el oro. Cuando uno quiere saber si el oro es de verdad o es ahí chapa de oro, chanchullo, se usan líquidos especiales, ¿no? Para probar si es oro genuino, para probar si es de verdad. Entonces Dios usa este verbo para decir, miren, traigan el diezmo, traigan ofrenda, seamos generosos. Pero luego dice, y si alguno tiene miedo, se tiene dudas, pruébame, tú dalo y vas a ver cómo yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Y el versículo dice dos cosas: que abriría las ventanas de los cielos y derramaría sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, la única vez que Dios invita a la gente a que lo prueben es en este texto, no hay otro más. Ahora, este versículo está diciendo, pruébame, si tú diezmas, hazlo con fe y pruébame, como yo voy a estar contigo y te voy a bendecir y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición. Ahora, esta no es una fórmula mágica para enriquecerse. Ya sé cómo lo voy a hacer para que mi negocio venda al 300%. A ver, esto no es una fórmula mágica para enriquecerse. Es una recompensa para los que deciden confiar en Él y honrarlo con sus ofrendas. ¿Está conmigo? Es una recompensa. ¿Cómo se me quedó grabada una frase que dijo Pastor David Cortés cuando vino? Platicamos un día en el coche y él decía, la gente dice, no damos porque no tenemos, pero en realidad no tenemos porque no damos. ¿Sí me escuchó? Ahí le va otra vez. Aquí. Alimento mental, ahí le va. La gente dice no damos porque no tenemos, pero la realidad es que no damos o no tenemos porque no damos. Porque cuando una persona da, ¿qué dice la Biblia que ocurre? Dios abre las ventanas de los cielos. Mire, tal vez usted vea en la iglesia gente que es generosa, o más bien gente que su negocio va bien, que es bendecido, que trae un cochecito, yo qué sé.
que siente usted que le va bien. Muchas veces. Usted no se va a dar cuenta, pero la gente a la que le va bien, muchas veces es porque es muy generosa. Usted tal vez no se da cuenta. A veces yo me doy cuenta. Porque una persona que le va bien en sus finanzas, pero luego pues esa gente le gusta dar, pero no le gusta ser vista por la gente. No le gusta, ¿cómo se dice?, presumir que está dando, ¿sí? Humildemente da, o a veces también, pastor, quiero dar mi diezmo de, supongamos, una liquidación. Una liquidación pues no son 3,000 pesos, ¿no? Y el diezmo pues no son 3,000 pesos tampoco. Pero ha habido gente que dice, no, yo voy a diezmar de lo que Dios me da, aunque sea una liquidación, aunque sea algo muy grande, y lo dan, y Dios les bendice y le añade más. Pero la iglesia no lo sabe. La gente nada más envidia a los que tienen más, pero a veces no se dan cuenta que esa gente muy reservada, lo hace en secreto, pero es muy generosa, y Dios le ha bendecido. Y usted nada más logra ver que las personas son bendecidas, pero no logra ver la generosidad de la gente porque lo hacen en privado. Y así dice la Biblia, ¿no? Que cuando des, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. O sea, no estés tocando trompeta delante de ti. Pues hermanos, se ha visto, yo he escuchado que luego iglesias hacen esto, ¿verdad? A ver, ¿quién quiere dar 1,000 pesos? A ver, ¿quién quiere dar 5,000 pesos? Y, no, pues sí, toda la gente. Digo, quién sabe si a la mera hora lo da, pero al menos ya toda la gente ya se impactó porque va a dar 5,000 pesos. Pero cuando eso ocurre, la Biblia dice que ya tiene su recompensa. Pero cuando una persona da en secreto, da tranquila, sin tocar trompeta, para lo que da, Dios bendice a esa persona. Por eso dice la Biblia ahí, Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo le quiero animar a que usted piense en estas cosas, porque cuando uno piensa en estas cosas y toma la decisión de darle a Dios, darle mi diezmo a Dios, darle mi ofrenda a Dios, esa es una decisión bien personal, pero cuando uno lo hace, Dios se honra, somos obedientes y además probamos las bondades de Dios, como Él nos suple, como Él nos ayuda, como Él nos suple. Hay veces que nosotros, mi esposa y yo, tratamos de ser fieles en nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Y si hay veces donde sentimos que las arcas bajan y hace 2 quincenas sentimos que se fue muy rápido la cliente. Nosotros hacemos un presupuesto de comida, entonces guardamos para 2 semanas, pero mi esposa separa las 2 semanas en 2. Esto, porque si no nos gastamos lo de 2 semanas en una semana, no sé si le ha pasado. Entonces mi esposa separa. Y en una de esas quincenas vimos, y la segunda quincena ahí no estaba. Sí. La segunda semana de la quincena se fue. Nosotros, ¿pero qué pasó? Ni ella ni yo supimos. Entonces estábamos, ¿qué hicimos? ¿En qué lo gastamos? Bueno, yo estaba preocupado, dije, bueno, a ver si no tengo que vender un riñón, no sé qué. Y sin embargo, fue muy lindo, nadie lo supo, ni nos preocupamos, y Dios suplió de manera muy linda. Y empezó a llegar carne a la casa, y ya no teníamos ni dónde meter la carne, y entonces pues a cocinar rápido y a comer rápido, y estuve comiendo carne como 4 días seguidos. y esta es solamente una ilustración personal de cómo Dios es bueno con nosotros, cómo usted no necesita morderse las uñas, estar todo preocupado, dudando de si me va a alcanzar o no. Cuando usted es fiel en su diezmo y en su ofrenda, Dios va a encargarse de lo demás. Dios recompensa al dador alegre. Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Cada uno pensar y decidir, yo voy a dar mi diezmo, yo voy a dar mi ofrenda, y aventurarse a confiar en Dios. No es decir, yo voy a dar, pero a ver, pues a ver quién me ayuda ahora. No. Cuando uno da confiando o queriendo honrar al Señor, Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y Dios es bueno, Dios es muy bueno. Entonces,
yo le quiero animar que piense en esta área, en su vida, en sus finanzas personales, porque es posible que muchas veces no tenemos. Y la razón por la que no tenemos es porque no hemos dado. ¿Sí? Entonces, yo quiero animarle a que usted piense en esto y yo le quiero animar a tener un corazón generoso, tomar la decisión de yo voy a ofrendar a Dios, yo voy a empezar a diezmar. Para mí es bien bonito cuando antes veía más los hombres, ahorita yo no estoy metido en las finanzas, no sé quién diezma, quién no, pero sí veía yo que había gente que un sobrecito y decía 123 pesos. Cuando decía una cantidad muy específica, no son ni 100 pesos, no son 150, no son 200, son 123. Cuando no es una cantidad exacta, ¿por qué? Todos entendemos por qué. Porque esa persona hizo cuentas, esa persona se preocupó de a ver cuánto Dios me dio. Y entonces voy a dar exactamente mi diezmo del 10%. Dios suple y Dios bendice. Pero es importante que uno recuerde, Dios, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros. ¿Cómo no yo ahora he de darle mi diezmo, mi ofrenda a mi Señor? Cuando uno entiende eso, uno fácilmente puede dar. No se preocupe, siempre va a haber allá gente aprovechada, hay gente que trae sus Mercedes. No es necesariamente pecado si alguien tiene Mercedes, por cierto. Conozco gente que tiene Mercedes y no se enriquece de manera incorrecta, ¿verdad? No tiene nada de malo, pero si hay gente que se enriquece, tiene sus jets privados y no sé qué, pero Dios se agrada de cuando nosotros tomamos la decisión de honrarle con nuestra ofrenda. Y este texto que nos tocaba en esta noche pienso que es adecuado para nuestra fe, para probar a Dios en esto y ver cómo Dios bendice, ¿no? Así que vamos a terminar, vamos a ponernos en pie, vamos a orar a nuestro Dios. Yo le quiero animar a pensar en esto. Si usted está dispuesto a probar a Dios, a ofrendar y ver su mano proveyendo, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos este tiempo ahora de invitación. Yo intenté compartir lo que me pusiste en el corazón, lo que dice tu palabra, y ahora te quiero rogar que tú nos ayudes a tomar decisiones. Padre, que muevas nuestros corazones a que haya quienes decidan empezar a dar su diezmo, quienes empiecen a decidir dar ofrenda, quienes decidan confiar en ti, sus finanzas, y quienes decidan agradecerte por lo que tú les has dado en sus vidas, Señor. Te ruego que pongas en el corazón de la Iglesia Jico el corazón de ser generosos, el corazón de atrevernos a confiar en ti. Y te ruego, Señor, que en esta iglesia haya muchas familias que aprendan no solamente a darte diezmo de lo que tú les has bendecido, no solamente ofrenda de lo que les has bendecido, sino también aprendan a descubrir cómo eres un Dios proveedor, un Dios generoso y bendecidor. Y te ruego, Señor, que podamos tomar decisiones en esta noche. Y así como estamos con ojos cerrados, cabezas inclinadas, yo le quiero animar a pensar en sus propias finanzas, pensar en su propia vida, y yo le quiero animar a tomar algunas decisiones. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, quiero que sepa que a Dios no le interesa que usted le pueda dar una ofrenda, a Dios le interesa salvarte. Y si hubiera alguno que dice, yo no, la verdad no estoy seguro de ir al cielo, yo quiero decirle que Cristo quiere entrar a su corazón, quiere salvarle, pero necesita que usted lo reciba, que usted le pida. Ahora, si hubiera alguien que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo, yo quisiera orar por usted. ¿Habría alguno? Si hay alguno que quiere recibir a Cristo, nada más levánteme su mano un momentito, quiero orar por usted. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón, pastor. ¿Habría alguien así en esta noche? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Puedo ver su mano un momentito? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Habría alguno que diga, Dios me habló y yo quiero darle a Dios de lo mucho que me ha dado, quiero empezar a tomar la decisión de ofrendar o de diezmar, quiero honrar a Dios y seguir lo que dice la palabra de Dios, yo quiero hacer esto en mi vida? ¿Puedo ver su mano? Dios me habló en mi corazón y voy a hacer esto en mi vida, voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a
voy a hacer lo que Dios quiere que yo haga, quiero honrarle con mis diezmos, con mis ofrendas. Me cuesta trabajo, pero yo voy a confiar en Él. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón, estoy tomando decisiones en mi vida. Veo algunas manos. ¿Alguien más? Dios me habló en mi corazón, estoy tomando la decisión de frenar, de diezmar, de obedecer al Señor. ¿Habría alguien que diga, pastor, yo quiero recibir a Cristo? ¿Alguien habría dicho, yo quiero recibir a Cristo? Podría levantar su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Señor, queremos poner en tus manos la vida de cada familia aquí. Tú sabes cada una con qué batalla, con qué lucha en su vida, y te rogamos que tus bendiciones estén sobre cada uno de nosotros. Y Padre, yo sé que tú especialmente prometiste bendecir a aquellos que deciden diezmar y ofrendar. Y Señor, te ruego, quizás hay algunos entre nosotros que han decidido en su corazón tomar la decisión de empezar a diezmar, de empezar a ofrendar, y tal vez hay algo de temor, algo de temores o miedos o dudas en su corazón, pero Señor, están tomando la decisión de confiar en ti. Te ruego que tú abras las ventanas de los cielos, que les bendigas en su trabajo, en su negocio, en sus finanzas, y que les des todo lo suficiente, todo lo necesario para sus vidas, pero aún más, Señor, aún más, para que ellos se den cuenta que tú eres un Dios real, un Dios que cumple sus promesas. Y te ruego, Señor, que tú seas quien bendiga de manera especial a aquellos que han decidido aprender a dar a ti, en tu obra, Señor. Bendice esas familias, bendice a esas personas, esos creyentes, y te ruego, Señor, que tú nos ayudes en nuestra vida. Y gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra en esta tarde-noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.